Como habrán visto, tenemos locación nueva. Espero les guste porque no nos queda otra. Este es el único lugar de mi casa con suficiente luz como para iluminar un poco mi cara y que se vea decente. Soy una pobre rata, no tengo luces, mi cámara es pésima, así que esto es lo que hay. Espero que el contenido valga la pena. Hace bastante tiempo que no les hacía una reseña como Dios manda, así que aprovechando que Susan Collins decidió salir de la oscuridad y sacar la precuela de los Juegos del Hambre, y es lo único de lo que todo el mundo está hablando, básicamente. Nuestro solaz en esta cuarentena, voy a volver a mis raíces y vamos a conversar un poco de qué me pareció The Ballad of Songbirds and Snakes. No se preocupen, todo esto sin spoilers, solamente voy a hablar de mis impresiones, porque tampoco es como que el libro me haya producido muchas ganas de fangirlear, lamentablemente. Vamos a empezar hablando de qué se trata este libro. Como esta es una precuela, sucede antes que toda la saga de los Juegos del Hambre, en este caso más de 60 años antes, porque es en el tiempo de los 10º Juegos del Hambre, y nuestro protagonista es nada más y nada menos que Coriolanus Snow. ¿Coriolanus? Creo que se dice. Coriolanus, es decir, el famoso y malévolo presidente Snow, pero en este libro es solamente un adolescente de 18 años, intentando sobrevivir lo mejor que puede en un Panem posguerra. Como recordarán, los Juegos del Hambre se instauraron cuando Panem ya era un estado formado con los distritos y todo eso, hubo una rebelión y después de eso se instauraron los Juegos del Hambre como un recordatorio de la rebelión. Hago énfasis en esto porque por alguna razón no me acordaba de esto y cuando abrí el libro creí que íbamos a explorar el nacimiento de Panem, pero no, solamente estamos explorando el nacimiento de los Juegos del Hambre como los conocemos en la trilogía principal. Entonces, han pasado 10 años desde que terminó la guerra con los distritos, el Capitolio todavía se está recuperando y la familia de Coriolanus, que era súper influyente, súper aristocrática, está sumida en la más absoluta desgracia. Han tenido que vender la mayoría de sus posesiones, con suerte pueden comer. La verdad es que lo único que mantienen es su dignidad. A Coriolanus lo que más le importa es mantener el buen nombre y la imagen de su familia. Entonces, a pesar de que están muertos de hambre, está perfectamente bien vestido, hace como que tiene toda la plata del mundo y mira a todos para abajo, básicamente. Estos Juegos del Hambre están a punto de comenzar cuando les da la noticia de que se han elegido 24 de los alumnos de la gran y prestigiosa academia a la que cursan los alumnos de la élite del Capitolio. Y estos 24 alumnos van a ser los mentores de los 24 distritos que van a participar en los Juegos del Hambre. Este es un evento que no es nada que ver a lo que conocemos en los Juegos del Hambre en pañales 100%. O sea, lo que hacen es tirar a estos tributos a un estadio y que peleen y listo. La gente con suerte lo ve. Pero como están intentando que esto se vuelva una tradición y un medio de mantener controlados a los distritos, las autoridades del Capitolio están tratando de que haya mayor interacción, de que la audiencia tenga interés en esto, más que verlo como un mero castigo y un mal necesario. Ahí entran estos mentores del Capitolio. Entonces, durante gran parte del libro seguimos la travesía de Coriolanus como mentor, quién es el tributo que le toca y cómo lo hacen para intentar ganar estos Juegos del Hambre, porque la verdad es que con la precaria situación de la familia Snow, Coriolanus necesita ganar a toda costa si quiere tener plata para ir a la universidad. No les quiero contar más porque la gracia es que ustedes vayan descubriendo el resto a medida que van leyendo, así que ahora pasemos a mi opinión al respecto. Empecemos por lo bueno. Me leí este libro súper rápido, a pesar de que tiene como 500 páginas, me lo leí en 4 días. Me tenía súper involucrada en la lectura y agradezco mucho eso porque últimamente me está costando leer libros más largos, lo que es bastante irónico siendo que la Laura de, no sé, 12 se leía libros de 500 páginas como si nada. Qué terrible cómo uno involuciona. Pero eso no es importante. ¿Por qué me mantuvo tan interesada? Porque hay dos elementos que me gustaron mucho, mucho de este libro, que son, uno, el personaje principal, Coriolanus, y dos, la temática que trata el libro. En cuanto a nuestro protagonista, a ver, cuando digo que me gustó, no me refiero a que me caiga bien, porque este tipo es un little shit si es que he visto uno en mi vida. Yo creo que este libro se apoya mucho en que sus lectores hayan leído los Juegos del Hambre, por eso desde la primera página sabemos que Coriolanus no es una buena persona y Susan Collins nos lo va demostrando a través del monólogo interno de Coriolanus. Porque la verdad es que si es que uno se fijara solamente en el exterior y sus acciones, uno diría que Coriolanus es más o menos una persona bastante decente para hacerle el Capitolio. El problema está en su mente, en sus motivaciones y en las razones por las que hace estas cosas buenas. Todo es fríamente calculado, todo es para verse mejor o para sacar algún beneficio. Este es el tipo más Slytherin que yo he visto en mi vida. Lo único que le importa es su reputación y la de su familia. Y bueno, claro, le importan como dos personas en el mundo, que es su prima y su abuela. Está sediento de poder
y es súper superficial, o sea, las apariencias le importan muchísimo. Al menos yo no considero que estas sean virtudes, pero leer sobre un personaje que tiene una manera tan maquiavélica de ver el mundo se me hizo fascinante. Además que como estamos siempre en la cabeza de Coriolanus, a pesar de que nos puede caer muy mal, siempre sabemos qué lo motiva y el porqué de sus acciones. Es complicado tener un personaje principal mala persona, porque en general uno depende de esa conexión entre el lector y el protagonista para querer seguir leyendo. Pero en este caso, a pesar de que no nos cae bien Coriolanus y dan ganas de tirarlo desde un precipicio, objetivamente, el hecho de que estemos preparados para leer sobre un personaje que sabemos que es malo por su futuro, saber que este es un tipo que va a irse por el mal camino, a mí al menos se me hizo súper interesante. Quería ver este espiral descendente de Coriolanus Snow, lo que fue un arma de doble filo, como vamos a hablar después. El otro tema que me gustó fue la temática. Hay una razón por la que los Juegos del Hambre fue tal fenómeno, no solamente porque la historia es entretenida, sino porque el concepto es fascinante y las implicancias que trae no pueden evitar hacernos pensar sobre qué haríamos nosotros en los Juegos del Hambre, si veríamos los Juegos del Hambre si estuviéramos en el Capitolio, las implicancias de meter a niños adolescentes a matarse el uno al otro. Todo esto se cuestiona en este libro. Tiene muchos debates morales y no sé si filosóficos, pero sí sobre qué es el poder, sobre la necesidad del Estado, sobre cómo un Estado tiene que controlar a su gente. Y ver los Juegos del Hambre desde esa visión, esa perspectiva, a mí me encantó. Como ver los Juegos del Hambre como una herramienta de gente en el poder que ha vivido por cosas terribles, sí, pero que sobre todo tiene una visión del ser humano y de la sociedad súper trastocada. Es fascinante de la misma forma que a veces no podemos evitar ver un accidente de tránsito. No podemos despegar la mirada de ciertas cosas terribles y este es uno de esos casos. También trata mucho el tema de la guerra, no el pre y durante la guerra como es el Juegos del Hambre, sino el postguerra. La destrucción tanto física como moral y psicológica de la gente, que siento que lo trata súper bien. Al final esa es la magia de la saga de los Juegos del Hambre, que trata de temas súper oscuros, pero que Susan Collins los maneja de una forma que no solamente no nos permite parar de leer, sino que al menos yo creo que es súper reflexiva y también inteligente. Habiendo dicho eso, lo malo. Tengo que decirlo, este libro fue una decepción. Yo creo que es una de las mayores expresiones de potencial desperdiciado que he leído en muchísimo tiempo. Porque teniendo todas esas cosas buenas que acabo de decir, no las aprovecho. ¿Cuál fue el principal problema del libro para mí? La trama. Me leí este libro súper rápido porque me interesaba, pero la trama no me lo hacía fácil. Porque bueno, en la primera mitad no era tan terrible, sino que era lenta nomás. Había partes en que se sobrealargaban cosas que no eran necesarias, pero seguíamos la estructura de los Juegos del Hambre que, a pesar de que es conocida, sí es de por sí dinámica. El problema vino el 60% en adelante. Tenemos un hecho vital que cambia el curso de la historia y en mi opinión fue una pésima decisión narrativa. Todo el build-up que habíamos estado haciendo lo cortó de lleno, detuvo el ritmo de la historia, la volvió aún más lenta y además nos cambiamos a un escenario que yo al menos encontré mucho menos interesante, con personajes mucho menos interesantes. Y si veíamos a leer una historia sobre como los inicios del Capitolio y todo eso, deme más decadencia, gente malvada, sangre, planes. La segunda mitad del libro es como... no. No puedo explicarme más porque spoilers, pero simplemente no. A ver, entiendo por qué Susan Collins tomó las decisiones que tomó al hacer este libro. En cuanto al personaje, tiene sentido, pero no en cuanto a ser una historia dinámica y que atrape al lector, que es su mayor trabajo como novelista, tener una historia entretenida. Y no lo hizo. Además, tenemos el tema del potencial desperdiciado, que creo que es lo que más me duele, porque teniendo un personaje tan power como Coriolanus Snow, que sabemos que va a ser malo malvadísimo, con temas tan fuertes, tan potentes, y dejarlos a medio camino, o sea, denme más sangre, denme más intriga política, porque me hubiera encantado ver a Snow en toda su maldad. Creo que lo que trató de hacer Susan Collins es como la historia de cómo Coriolanus Snow pasó como el point of no return y pasó de una persona dudosa a una persona mala que hizo puras decisiones malas, malvadas. Pero cuando tenemos un personaje que desde el principio no es bueno, podría haber hecho esta transición al point of no return y darnos más malo. Quería ver a Snow pasar de este personaje gris a villano absoluto.
Y no lo tuvimos, decepcionante. Quería también más Capitolio, más sobre cómo llegaron al punto en que estaban en los Juegos del Hambre, la trilogía, porque claro, Susan Collins nos da como pistas y pequeños guiños y cosas que afectan a Snow y sabemos que le dieron la idea de hacer cosas después. Y está bien que no haga todo tan explícito. Encuentro que como lectores también tenemos la responsabilidad de pensar, pero dame más. Como que no me puedes prometer un libro de Snow y después dejarme ahí, no sé. Estoy decepcionada, me da lata eso. Porque podría haber hecho algo espectacular, pero simplemente tenemos un concepto interesante, conocimos más a un personaje interesante, pero terminé el libro y fue como, me. Ahora entiendo por qué a tanta gente no le gusta. Le puse 3 estrellas en Goodreads porque encuentro que tenía cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Y al final, como una obra completa, no cumplió su objetivo. Me da pena porque Los Juegos del Hambre es una trilogía que he llegado a apreciar muchísimo, no solamente como parte de mi adolescencia, sino que también como obra en general. Así que esa es mi opinión. Cuéntame en los comentarios si se leyeron el libro, qué les pareció, están de acuerdo o no. Y habiendo sacado todos estos sentimientos de mi pecho, eso es todo por hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Es complicado tener un personaje... ¡Qué idiota!